La voz del policía era tranquila, pero me dejó sin aliento. Señora Brandt, hemos detenido a 2 niños desatendidos. Dijeron que eran su tía. Se me secó la garganta. Apreté el teléfono con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Le había dicho a mi mamá, a mi hermana Silvia. No, lo había dicho claramente. Me niego a volver a ser tu red de seguridad. Pero a ella no le importó. A pesar de todo, subió a Lina y tomó un taxi. Ni siquiera le dio al conductor la dirección correcta. Acabaron en el lado equivocado de Hamburgo, solos y asustados. Cuando llegué corriendo a la comisaría, los 2 niños temblaban. Tenían los ojos hinchados de llorar. Parecían tan pequeños en aquella fría habitación. Los abracé y una ira fría se apoderó de mí. Toda mi vida había sido la hermana callada, la que arreglaba el caos, la que siempre cedía. Ya no más. Mi hermana pensó que podía obligarme a obedecer. Pensó que esto era solo otro juego. Se equivocó. 3 días después, toda su vida se derrumbaría. Y, esta vez, yo no sería la que lo arreglara. Me había pasado toda la vida siendo la sensata. En mi familia, eso no era un cumplido, sino una descripción de mi puesto, una trampa. Para entender por qué finalmente dije que no, hay que entender a las personas que me criaron. Hay que entender los roles que nos asignaron incluso antes de que pudiéramos hablar. Mi hermana Silvia era el hijo. Todo giraba en torno a ella. Era 2 años mayor que yo. Era ruidosa, exigente y hermosa de una manera que hacía que la gente se detuviera y la mirara fijamente. Mis padres, Elvira y Carl, no solo la querían, la adoraban. Yo era Hannah. Yo era la sombra. Yo era la callada, la práctica, la que no necesitaba atención adicional. Yo era la que se acordaba de sacar la basura. Yo era la que se acordaba de los cumpleaños. Yo era la que se quedaba callada para que Silvia pudiera brillar. Mi madre, Elvira, tenía una frase que siempre utilizaba cuando Silvia armaba un lío. Silvia es muy temperamental, decía mi madre y sonreía, como si eso fuera algo bueno. Siente las cosas muy profundamente. Necesita más apoyo. Tú, Hannah, eres muy fuerte. No nos necesitas de la misma manera. Me convencieron de que mi abandono era en realidad un cumplido. Me llamaban independiente, pero en realidad solo estaba sola. Recuerdo una cena cuando tenía 12 años. Era martes. Acababa de sacar un sobresaliente en un proyecto de historia muy difícil. Había trabajado en él durante 3 semanas. Estaba muy orgullosa. Dejé el trabajo en la mesa de la cocina, justo al lado del plato de mi padre. Quería que lo viera. Quería que dijera, «Bien hecho, Hannah». Nos sentamos a comer. Mi padre Carl cogió el tenedor. Miró el papel durante un segundo. «Buen trabajo, Hannah», murmuró. Entonces se abrió de golpe la puerta trasera. Entró Silvia. Tenía 14 años. Lloraba porque un chico que le gustaba no se había sentado con ella durante el recreo. Toda cagada. Habitación se transformó. Mi madre se levantó de un salto. Mi padre dejó el tenedor. «Ay, cariño, ¿qué pasa?», preguntó mi madre y corrió hacia ella. Él me ignoró. Silvia lloraba. «Mi vida se ha acabado». Durante la siguiente hora, mis padres la consolaron. Le prometieron comprarle un vestido nuevo para que se sintiera mejor. Le dijeron que era la chica más guapa del colegio. Se olvidaron de la cena. Se olvidaron de mí. Me senté y comí mi comida fría en silencio. Miré mi trabajo de historia. No importaba. Nada de lo que hiciera era importante cuando Silvia estaba en la habitación. Ese era el patrón. Silvia creaba una crisis, y mis padres le dedicaban tiempo, dinero y amor para resolverla. Yo me quedaba callada, hacía mi trabajo y no pedía nada. Pero la peor traición ocurrió cuando tenía 18 años. Quería estudiar administración de empresas. Sabía que mis padres no tenían mucho dinero porque gastaban mucho, en Silvia, su coche, su ropa, sus viajes. Así que trabajé duro. Conseguí una beca parcial. Trabajé todo el verano para ahorrar el resto. Había ahorrado sin €1,000. El dinero estaba en una cuenta de ahorros conjunta que mi madre me había abierto cuando tenía 16 años. Comprobaba el saldo de la cuenta cada semana. Ese dinero era mi libertad. 2 semanas antes de irme a estudiar, fui al banco a sacar un cheque para pagar la matrícula. La cajera me miró desconcertada. «Señora Brandt, el saldo de la cuenta es 0. Me sentí mal. Me mareé». «Eso es imposible», le dije. «Yo ahorré ese dinero. Compruébelo otra vez». «Ayer hubo un retiro», me dijo, «de Elvira Brandt». Conduje a casa con las manos temblorosas sobre el volante. Fui a la cocina. Mi madre estaba cortando verduras y mi padre leía el periódico. Silvia también estaba allí, mirando un folleto sobre un programa de estudios en Milán. «¿Dónde está mi dinero?», pregunté. Mi voz era suave, pero estaba enfadada. Mi madre ni siquiera se dio la vuelta. «Hannah, no hables así». «Habéis cogido el dinero para mis estudios», dije esta vez en voz más alta. €5,000. «¿Dónde está?». Mi padre suspiró y dejó el periódico. Me miró como si fuera una irracional. «Tenemos que hacer algunos ajustes», dijo. «¿Ajustes?
Pregunté. Silvia ha sido admitida en ese programa de moda en Milán, dijo mi madre, volviéndose por fin hacia mí. Es una oportunidad única, Hannah, pero había que pagar las tasas inmediatamente. No teníamos el dinero en efectivo. La miré fijamente. Miré a Silvia. Ella sonrió con aire de suficiencia. No parecía culpable. Parecía tener razón. Era mi dinero, dije. Yo lo gané. Fregué suelos y serví mesas para conseguir ese dinero. Te lo devolveremos en algún momento, dijo mi padre con desdén. Pero ahora tengo que pagar mis tasas universitarias, grité. No levantes la voz, siseó mi madre. No seas tan egoísta. Tu hermana lo necesita. Puedes pedir un préstamo para estudiar. Tú tienes buena solvencia, Silvia no. Tú eres la Hannah competente. Sé comprensiva, sé comprensiva. Esa frase era un arma. Significaba, cállate. Significaba, dale a Silvia lo que quiere. Esa noche lloré en mi habitación. Nadie vino a ver cómo estaba. Las oía reírse abajo con Silvia y planear su viaje a Italia. Celebraban su futuro con mi dinero. Pedí los préstamos. Fui a la universidad. Trabajé en 2 empleos para pagar mis libros. Nunca volví a ver esos 5.000 euros. Cuando pregunté por ellos un año después, mi madre me acusó de ser rencorosa. ¿Por qué siempre te quedas atrapada en el pasado?, me preguntó. Somos una familia. Nos ayudamos unos a otros, pero ellos no se ayudaban entre sí. Yo les ayudaba. Me utilizaban. A medida que crecíamos, eso no cambió. Empeoró. Me construí una vida estable. Me convertí en directora de proyectos en una empresa de logística. Era buena en mi trabajo, porque estaba acostumbrada a gestionar el caos. Tenía un bonito apartamento. Pagaba mis propias facturas. Era responsable. Silvia era un desastre. Se casó con Marcus, un buen hombre al que no se merecía. Tuvieron 2 hijos, Lina y Tom, pero ella no quería ser madre. Quería ser una estrella. Gastaba dinero que no tenía. Creaba empresas que fracasaban al cabo de 2 meses. Necesitaba constantemente rescates financieros y mis padres siempre recurrían a mí. Hannah, ¿puedes prestar dinero a tu hermana para el alquiler? Hannah, ¿puedes ayudar a Silvia con el alquiler del coche? Hannah, Silvia está desbordada. Ayúdala a ordenar su casa. Si decía que no, yo era la mala. Tienes tanto, decía mi madre mientras miraba mi apartamento limpio y tranquilo. ¿Por qué no puedes compartir? ¿Por qué eres tan fría? No era fría. Estaba agotada. Me sentía castigada por ser responsable. Como no causaba dramas, asumían que no tenía sentimientos. Como no gritaba ni lloraba, asumían que no sufría. Tenía 32 años y seguía siendo la niña pequeña que se sentaba a la mesa con su trabajo de historia, esperando a que alguien la mirara. Pero nunca la miraban. Solo veían a Silvia, y Silvia lo sabía. Sabía que podía salirse con la suya en todo. Sabía que, por muy mal que lo hiciera, nuestros padres la defenderían, y a mí me esperarían que lo arreglara todo. Me llamaba la señora, la Santa Hannah delante de sus amigos. Se burlaba de mi trabajo. Se burlaba de mi aburrida vida. Tienes que vivir un poco más, Hannah, me decía mientras se bebía el vino que yo había pagado. Eres tan estirada. Lo aguantaba. Me tragaba la rabia. La enterraba profundamente. Me convencía a mí misma de que lo hacía por la familia. Me convencía a mí misma de que era mejor mantener la paz. Pero había otra razón por la que me quedaba. Había otra razón por la que no rompía completamente el contacto. No era por mis padres, no era por Silvia, era por los niños. La única luz en la oscuridad de mi familia eran Lina y Tom. Lina tenía 7 años, Tom también. Eran los hijos de Silvia. Pero a veces sentía como si fueran míos los que vivían en su casa. Eran la única razón por la que contestaba el teléfono cuando llamaba mi hermana. Eran la única razón por la que iba a las comidas familiares, en las que mi madre criticaba mi peinado y mi padre me ignoraba. Amaba a esos niños. Los amaba con una intensidad que a veces me asustaba. Lina era como yo. Era tranquila, atenta y miedosa. Tenía unos ojos grandes y oscuros que veían demasiado. A los 7 años ya sabía cómo andar sobre cáscaras de huevo. Sabía leer el estado de ánimo de su madre. Tom era aún pequeño y adorable. Le encantaban los dinosaurios y las mantas suaves. Solo quería que lo abrazaran. Silvia no sabía cómo abrazarlos. Para Silvia, sus hijos eran accesorios. Eran atrezo para sus redes sociales. Todos los días publicaba fotos de ellos. Mis angelitos, escribía. La mejor vida es la vida, bendecida. En las fotos parecían perfectos. Ropa a juego, caras limpias, sonrisas radiantes. Pero yo conocía la verdad que se escondía detrás de las fotos. Sabía que Silvia le había gritado a Talina 5 minutos antes de hacer la foto. Le había dicho que se estuviera quieta. Sabía que le había pellizcado el brazo a Tom para que mirara a la cámara. Sabía que, en cuanto tuviera la foto perfecta, les daría una tableta y los ignoraría durante horas mientras editaba la foto y contaba sus me gusta. Vi cómo la miraban. No la miraban con seguridad. La miraban con miedo.
Siempre esperaban a que perdiera los estribos, pero cuando me veían a mí, sus hombros se relajaban, respiraban más libremente. Tía Hannah era el sonido más hermoso del mundo. Cuando iba de visita no hacía fotos. Me arrodillaba en el suelo, jugaba con los dinosaurios, le leía libros a Lina, la escuchaba cuando me contaba cosas del colegio, le hacía preguntas y esperaba a que me respondiera. Tía Hannah, mira mi dibujo, dijo Lina. La veo, Lina. Me encanta el azul que has utilizado aquí. Cuéntame, le dije. Y ella sonrió radiante. Anhelaba atención, atención de verdad, no la que venía con el flash de una cámara. Silvia lo odiaba. La estás malcriando, decía, poniendo los ojos en blanco. La estás ablandando. La escucho, respondí. Da igual, ya que estás aquí, puedes cuidarla. Tengo que irme a hacerme la manicura. Y se fue, sin preguntar. Simplemente cogió su bolso y salió por la puerta. Ese era el patrón. Silvia me trataba como a una niñera gratuita. Siempre la dejaba conmigo. No le importaba mi horario. No le importaba mi vida. Recuerdo un incidente que ocurrió hace un año. Era viernes por la noche. Tenía una cita. Era una primera cita con un hombre agradable que había conocido por internet. Estaba emocionada. Me había arreglado. A las 6 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta. Silvia estaba allí con los niños. Llevaba un vestido de cóctel. Sorpresa, dijo. Aquí están. ¿Qué? La miré fijamente. Silvia, no puedo cuidar de ellos esta noche. Tengo una cita en 30 minutos. Ah, cancélala, dijo, restándole importancia. Probablemente será aburrida de todos modos. Tengo entradas para un concierto con las chicas. Entradas VIP. Silvia, no puedo cancelarla. No, le dije. Te he dicho que estoy ocupada. Lina me miró. Se aferraba a su pequeña mochila. Le temblaba el labio. Sabía que no era bienvenida. No seas así, Hannah, siseó Silvia. ¿A dónde vas a ir? Marcus trabaja hasta tarde. Mamá y papá están en Tirol del Sur. ¿Debería dejarlos en la calle? Usó mi sentimiento de culpa como un arma. Sabía que no rechazaría a los niños. Sabía que no dejaría que discutieran. Miré la cara triste de Lina. Miré a Tom, que se chupaba el pulgar. Suspiré. Está bien, déjalos aquí. Silvia sonrió. Era una sonrisa fría y victoriosa. Gracias, hermanita. Me has salvado la vida. Sé una buena tía, no compliques las cosas. Se dio la vuelta y se marchó. No les dio un beso de despedida apuntida a los niños. Cancelé mi cita. Pedí pizza. Construí un castillo con mantas en el salón. Vimos una película. Esa noche, después de que Tom se durmiera, Lina se sentó a mi lado en el sofá. Tía Hannah, susurró. Sí, cariño, nos tienes a mamá. Se me partió el corazón. La abracé. No, cariño. No. Ella os quiere. Solo está ocupada. Mentí. Mentí para protegerla, pero me odio por ello. Ojalá fueras mi mamá, susurró Lina. La abracé hasta que se durmió. Miré su rostro dormido y sentí cómo la ira ardía en mi interior. Silvia no se lo merecía. No se merecía su amor. La trataba como si fuera un equipaje que podía dejar en cuanto se volvía demasiado pesado. Yo lo había permitido durante años. Me convencí a mí misma de que estaba ayudando a las niñas. Me convencí a mí misma de que, si decía que no, Silvia encontraría a alguien peor para cuidarlas o las dejaría solas. Mi madre me animó a hacerlo. Por supuesto se necesita todo un pueblo, Hannah, dijo mi madre por teléfono. Deberías sentirte honrada de que tu hermana te confíe a sus hijos. Es un buen entrenamiento para cuando finalmente tengas los tuyos, si es que alguna vez los tienes. Las pequeñas puñaladas, los insultos disfrazados de consejos. Pero la dinámica cambió. Los niños crecieron. Empezaron a entender y Silvia se volvió más desconsiderada. Los traía con menos antelación. A veces me enviaba un mensaje 5 minutos antes de llegar, otras veces simplemente aparecía. Desaparecía durante largos periodos de tiempo. Una cena rápida se convertía en una noche fuera de casa. Una escapada de fin de semana se convertía en 4 días. Dejó de preguntar. Empezó a dar órdenes. Traeré a los niños, me escribía. No es una pregunta, es una afirmación. Si no respondía inmediatamente, llamaba a nuestra madre. Entonces mi madre me llamaba a mí. Hannah, ¿por qué ignoras a tu hermana? Tu hermana te necesita. Era un ataque. De 2 contra 1. Estaba rodeada, pero me cansé. Tenía 33 años. Quería mi propia vida. Quería dejar de ser el plan de emergencia. Empecé a sentir resentimiento. Era como una carga física en mi pecho. Miré a Marcus, el marido de Silvia. Era un buen hombre, pero era débil. Trabajaba 80 horas a la semana para pagar el estilo de vida de Silvia. Rara vez estaba en casa. Intentaba hacerla feliz, pero era como intentar llenar un cubo con un agujero en el fondo. Él lo sabía cuando ella me utilizaba. A veces me miraba con disculpa cuando venía a recogerla. Lo siento, Hannah, me decía en voz baja.
No sabía que la había dejado aquí. No pasa nada, Marcus, le respondía, pero sí pasaba. Y entonces llegó la semana de la presentación. Tenía un proyecto enorme en el trabajo. Era la mayor oportunidad de mi carrera. Si dominaba esa presentación, obtendría un ascenso. Me darían un aumento de sueldo. Por fin tendría el respeto que me merecía en mi vida profesional. Tenía que trabajar todo el fin de semana. Necesitaba tranquilidad, necesitaba concentrarme. El miércoles mi teléfono vibró. Era un mensaje de Silvia. Tengo que dejar a los niños contigo este fin de semana, de viernes a domingo. Marcus está fuera por trabajo y yo tengo un retiro de bienestar con las chicas. Gracias. Miré la pantalla. Sin preguntas, sin ruegos, solo una orden. Pensé en mi presentación. Pensé en mi jefe, que contaba conmigo. Pensé en los años de citas canceladas, de dinero perdido y de silencio. Volví a leer el mensaje. Gracias, como si ya estuviera hecho. Mis manos empezaron a temblar. Pero esta vez no era por miedo. Era what, le respondí. No. Me quedé atascada en la palabra. Era tan pequeña, 4 letras. Añadí algo más. Tengo que trabajar. No puedo quedarme con ellas. Tienes que buscar otra solución. Pulsé enviar. Dejé el teléfono a un lado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho como un tambor. Lo había hecho. Había dicho que no. En ese momento no sabía que ese único mensaje de texto era el principio del fin. Era el hilo suelto que desharía todo el jersey. Pensé que la discusión sería solo otra más. Pensé que ella gritaría y que mi madre llamaría y que yo tendría que mantenerme firme. No sabía hasta dónde llegaría. No sabía que mi no provocaría un viaje en taxi. No sabía que mi negativa pondría en peligro a Lina y a Tom. Estaba a punto de aprender una dura lección. Cuando dejas de permitir que la gente te utilice, no se van sin más. Intentan destruirte. Y Silvia estaba dispuesta a quemarlo todo antes que escuchar la palabra no. El mensaje de texto que envié fue breve. No. Me quedé mirando fijamente mi teléfono. Estaba sobre mi escritorio como una bomba de relojería. Durante un minuto no pasó nada. La oficina estaba en silencio. Podía oír el zumbido del aire acondicionado y el teclear de mis compañeros. Intenté concentrarme en la pantalla de mi ordenador. Tenía abierta una hoja de cálculo. Tenía que analizar las rutas de entrega para la presentación. Entonces sonó el teléfono. No era un timbre normal. Sonaba agresivo. La pantalla se iluminó con su nombre. Silvia. Se me hizo un nudo en el estómago. Esa era la reacción física que siempre tenía. Mi cuerpo estaba entrenado para temer su ira. Mi corazón se aceleró, mis palmas sudaban. No contesté. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. 2 segundos después volvió a sonar. Pulsé ignorar y entonces empezaron a llegar los mensajes de texto. Contesta. ¿Hablas en serio? No me ignores, Hannah. Eres una mocosa egoísta. Le di la vuelta al teléfono para no ver la pantalla. Respiré hondo. Concéntrate, me dije. Tienes un trabajo, tienes una vida, pero no se puede ignorar un huracán. 10 minutos después, sonó el teléfono de mi escritorio, el número fijo de mi lugar de trabajo. Me quedé paralizada. Solo mi familia tenía ese número para casos de emergencia. Mi jefe, el señor Hansen, pasó por delante de mi escritorio. Se detuvo y me miró. ¿Vas a contestar, Hannah? Sí, perdón, dije. Descolgué el auricular. Hola, Hannah. ¿Qué demonios está pasando? No era Silvia, era mi madre, Elvira. Su voz era aguda, tensa por la ira. Silvia había pedido refuerzos. Hola, mamá, dije, manteniendo la voz baja. Estoy en el trabajo. ¿Es una emergencia? Silvia dice que te niegas a ayudarla, dijo mi madre. No preguntó por mi versión de la historia, solo constató mi delito. Tenía ese retiro, lo reservó hace meses. No le devolverán el dinero. No me lo pidió hace meses, dije. Me lo ha pedido hoy para este fin de semana. Bueno, tú eres su hermana. Siempre estás disponible. No estoy disponible, dije. Mi voz temblaba un poco, pero continué. Tengo una presentación importante el lunes. El director regional va a venir. Tengo que prepararla todo el fin de semana. No puedo cuidar de Lena y Tom. Hubo una pausa al otro lado del teléfono. Un suspiro profundo de decepción. El suspiro que normalmente me hacía derrumbarme. Hannah, dijo mi madre, cambiando de tono. Ahora sonaba triste, como una víctima. ¿Por qué tienes que ser tan difícil? Tu hermana está muy estresada. Marcus nunca está. Necesita un descanso. ¿Por qué no puedes llevarte el portátil a su casa, cuidar de los niños y trabajar al mismo tiempo? No, mamá, le dije. No puedo concentrarme con una niña de 7 años y un niño de 4 correteando a mi alrededor. Es mi carrera, es importante. Más importante que la familia, Siseo. La tristeza había desaparecido. La ira había vuelto. Eliges un trabajo por encima de tu propia carne y sangre. Eso es frío, Hannah. Incluso para ti. Incluso para ti. El insulto me dolió profundamente, como si fuera una persona fría,
como si no hubiera dedicado toda mi vida a darles dinero, tiempo y energía emocional. No lo haré, dije. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero me negué a dejarlas caer. Silvia tiene que encontrar una niñera o quedarse en casa. No puede permitirse una niñera, argumentó mi madre, y se merece este viaje. Si puede permitirse un retiro de bienestar, puede permitirse una niñera, le dije. Fue lo más sincero que le había dicho a mi madre en toda mi vida. Silencio. Silencio absoluto y conmocionado. No sé quién te crees que eres, siseó mi madre, pero lo estás arruinando todo. Si Silvia sufre una crisis nerviosa por no poder tomarse este descanso, será culpa tuya. ¿Me oyes? Tengo que volver al trabajo, dije, y entonces hice lo impensable. Colgué el teléfono a mi madre. Me temblaba tanto la mano que casi se me cae el auricular. Me quedé mirando el teléfono, esperando a que volviera a sonar. Esperaba que apareciera la policía. Esperaba que se cayera el cielo, pero no pasó nada. La oficina seguía zumbando. El señor Hansen siguió adelante. El mundo no se acabó porque yo dijera que no. Apagué completamente mi móvil. Lo guardé en mi bolso. Trabajé hasta las 9. Conduje en silencio hasta casa. No escuché la radio. Solo escuché el sonido de mi propia respiración. Cuando llegué a mi apartamento, volví a encender el teléfono. 14 llamadas perdidas. 20 mensajes de texto. La mayoría eran de Silvia. Te odio. Estás celosa de mi vida. Espero que te pudras sola en ese apartamento. Luego, un último mensaje de ella enviado a las 8 de la tarde. Bien, olvídalo. Ya me las arreglaré de alguna manera. Gracias por nada. Exhalé aliviada. Se había acabado. Ella lo había aceptado. Estaba enfadada. Sí, pero haría otros planes. Quizás cancelaría el viaje. Quizás encontraría una amiga. Sentí una extraña mezcla de culpa y alivio. La culpa estaba programada en mí, pero el alivio era nuevo. Había defendido mis límites. Había protegido mi tiempo. Pedí comida para llevar. Me di una ducha caliente. Preparé mi salón para un fin de semana de trabajo. Preparé mis diagramas, mis notas, mi ordenador portátil. Me dije a mí misma que había hecho lo correcto. Ya se las arreglará de alguna manera. Susurré en la habitación vacía. Esa noche me fui a dormir orgullosa. Pensé que lo peor había pasado. Pensé que el drama había terminado. Estaba muy equivocada. No conocía a mi hermana. No sabía que arreglarlo de alguna manera para ella no significaba asumir responsabilidades. Significaba castigarme. No cancelaría su viaje y no contrataría a una niñera. Me obligaría a ayudarla. Se aseguraría de que, aunque yo dijera que no, al final la respuesta fuera sí. La mañana del sábado era preciosa. El sol brillaba a través de las ventanas de mi apartamento. La ciudad parecía limpia y luminosa. Me desperté a las 7. Me sentía descansada por primera vez en años. No tenía un nudo de ansiedad en el estómago un sábado. Normalmente estaría en casa de Silvia recogiendo los platos del desayuno mientras ella se preparaba para salir. Pero hoy no. Hoy me pertenecía a mí. Preparé una cafetera de café fuerte. Me puse ropa cómoda. Me senté a la mesa del comedor, rodeada de mi trabajo. Desarrollé un nuevo modelo logístico para nuestro mayor cliente. Era un trabajo complejo y detallado. Me encantaba. Me encantaba la lógica que había detrás. Los números no mienten. Los números no te manipulan. Si introduces los datos correctos, obtienes la respuesta correcta. Trabajé 3 horas seguidas. Estaba en plena concentración. Me sentía capaz. Me sentía inteligente. Mi teléfono estaba sobre la mesa con la pantalla hacia arriba. Permanecía en silencio. No había llamadas de mamá ni mensajes de Silvia. Ya veis, pensé, han sobrevivido. Está bien. A las 10:45 sonó mi teléfono. Eché un vistazo y esperaba que fuera un cliente o tal vez una llamada de Spanroof. En la pantalla ponía desconocido. Normalmente no contestaba a esas llamadas, pero algo me hizo descolgar. Quizás fue la intuición, quizás fue el extraño y pesado silencio de la mañana. Aquí Hannah, dije. Señora Hannah Brandt, una voz masculina, grave, seria, oficial. Sí, aquí el agente Weber, de la comisaría 24 de Hamburgo. Llamo por 2 menores que han sido encontrados cerca de su casa, una niña y un niño. Mi corazón se detuvo. La taza de café que tenía en la mano temblaba. El café caliente se derramó sobre mi mano, pero no sentí la quemadura. ¿Qué? Susurré. Lina y Tom los identificaron como su tía, dijo el policía. Su tono era objetivo, no acusatorio, pero tampoco amistoso. Los encontraron sin supervisión en la calle Weststraße. La niña llevaba una nota con su nombre y el nombre de esa calle. Mi cerebro no podía procesar las palabras. Weststraße, esa era mi calle, pero mi casa multifamiliar estaba en el otro extremo, cerca del parque. Era una calle larga y concurrida. No lo entiendo, balbuceé. ¿Dónde está ahora? ¿Está herida? Está bajo nuestra custodia en la comisaría.
dijo el policía Weber. No tiene lesiones físicas, pero está muy alterada. La niña dice que su madre la subió a un taxi y la envió a su casa. Afirma que la estaban esperando. La habitación daba vueltas. Silvia lo había hecho. Realmente lo había hecho. Había ignorado mi mensaje. Había ignorado mi llamada. La había empaquetado. La había metido en un coche con un desconocido y la había enviado como si fuera un paquete. Pero ni siquiera había dado la dirección, solo la calle. No la esperaba, dije. Se me quebró la voz. Le dije que no. Le dije que no podía cuidar de ella. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. El policía me condenó, o tal vez lo estaba anotando. Señora Brandt, ¿viene a recogerla o tengo que llamar inmediatamente a los servicios sociales? Voy, dije al instante. Voy ahora mismo. No llame a nadie. Estoy de camino. Colgué, cogí mis llaves, salí corriendo por la puerta. Ni siquiera me puse los zapatos. Llevaba mis zapatillas. No me importaba. Conduje como una loca hasta la comisaría. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que me dolían. Mis pensamientos se aceleraban. Repetía la escena una y otra vez. Silvia debió de decirles que todo estaba bien. Ve a casa de la tía Hannah. Te está esperando. Les mintió. Les hizo creer. Yo la quería. Luego la puso sola en un taxi. Lina tenía 7 años. Tom estaba en un taxi de Hamburgo y ella no le dio al conductor el número de la casa. Quizás no se acordaba. Quizás simplemente supuso que yo estaría esperando fuera. Clarividente. El taxista probablemente condujo por mi calle. Se confundió y preguntó a los niños dónde debía parar. Lina no lo sabía. Entró en pánico. Probablemente el conductor, frustrado, los dejó bajar en la esquina. Esta es la calle, niños. Bajad. Me imaginé a Tom de pie en la acera con su dinosaurio. Me imaginé los coches pasando a toda velocidad, el ruido, el miedo. Me dieron náuseas. Me miró. Miró mis zapatillas. Señaló una puerta a la izquierda. El policía Weber estaba ahí dentro. Empujé la puerta. Era una pequeña habitación gris. Había una mesa metálica. Lina y Tom estaban sentados en 2 sillas metálicas. Parecían diminutos. Tom estaba acurrucado, con el pulgar en la boca y los ojos muy abiertos y vacíos. Parecía estar en estado de shock. Lina estaba sentada erguida e intentaba ser valiente. Tenía la cara manchada de suciedad y lágrimas secas. Sujetaba la mano de Tom con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Cuando me vio, su rostro se desmoronó. Tía Hannah no corrió, simplemente gimió. Era un sonido de puro alivio y puro dolor. Corrí hacia ellos. Caí de rodillas en el suelo sucio y los abracé a ambos. «Os sostengo», susurré y enterré mi rostro en su cabello. Olían a sudor y a olor de ciudad. «Os sostengo. Estáis a salvo». Mamá dijo que estabas fuera. Sollozó Lina en mi hombro. Dijo que estabas esperando, pero no te vimos. El hombre nos echó, nos gritó. Lo sé, cariño, lo sé. Las acaricié. Corrimos y corrimos, dijo Lina. Su voz temblaba. Tom tenía miedo. No sabía cuál era tu casa. Intenté encontrar la puerta azul, pero había tantas puertas. Mi corazón se hizo 1000 pedazos. Silvia no solo las había descuidado, sino que había hecho todo lo posible para que se sintieran rechazadas por mí. Les había hecho creer que yo no estaba ahí para ellas. El policía estaba en la esquina. Era un hombre alto con un rostro amable pero severo. Nos observaba atentamente. Lo miré. No intenté ocultar mis lágrimas. Me dijo que se las arreglaría de alguna manera. Le dije al policía. Le dije que no podía cuidar de ellos. Aún así, los envió. El policía Weber asintió lentamente. Se acercó. Señora Brandt, dijo en voz baja. Esto es grave. Abandono de menores. Tenemos que redactar un informe. Miré el rostro asustado de Lina. Miré a Tom, que no había dicho ni una palabra. Mi viejo instinto se activó. El instinto de proteger a Silvia. El instinto de mentir. Si presentaba un informe, podrían arrestarla. Mamá nunca me lo perdonaría. La familia se destruiría. Podría mentir. Podría decir que fue un malentendido. Podría decir que bajé demasiado tarde. Podría arreglarlo. Podría asumir la culpa, como siempre había hecho. Miré el brazo de Tom. Tenía un pequeño moratón. No era por maltrato, sino quizá por algún golpe que se había dado en la calle cuando estaban solos. Podrían haber sido secuestrados. Podrían haber sido atropellados por un coche. Podrían haber desaparecido. Silvia había jugado con sus vidas porque quería un masaje. Algo dentro de mí se rompió. El vínculo que me unía a mi hermana. El vínculo que me convertía en su sirvienta se rompió definitivamente. Me levanté, me limpié la cara, miré al policía Weber. «Anótelo», dije. Mi voz era fría y firme. «¿Cómo dice?» «Anótelo todo», dije. «Quiero hacer una declaración formal. No he dado mi consentimiento para que se haga cargo de ellos. Ella los ha abandonado. Quiero que quede todo documentado». El agente Weber sacó un bloc de notas. «¿Está segura, señora Brandt? Esto dará lugar a una investigación.
Se involucrará a los servicios sociales. Volví a mirar a los niños. Estoy segura, dije. Hágalo. Saqué mi móvil. Tenía 3 llamadas perdidas de Silvia. Probablemente estaba en el aeropuerto o ya en el Hotel Wellness y comprobaba si el paquete había sido entregado. No la llamé. En lugar de eso, me senté junto a Lina y le cogí la mano. Todo irá bien, le dije, y lo decía en serio. Pero sabía que para que todo fuera bien, primero tenía que arder todo lo demás. El policía Weber se sentó frente a mí en la mesa metálica. Tenía un formulario delante. Necesito que me cuente exactamente lo que pasó, señora Brandt. Empiece por el principio. Respiré hondo. Miré a Lina y a Tom. Una compañera les había traído paquetes de zumo y libros para colorear. Ahora estaban tranquilos en un rincón de la habitación, pero seguían mirándome. Saqué mi móvil. Tengo los mensajes, dije. Desbloqueé la pantalla y se lo pasé al agente Weber. Él se desplazó por los mensajes. Su rostro no cambió de expresión, pero sus ojos se endurecieron con cada deslizamiento. Vio mi no. Vio mi explicación sobre el trabajo. Vio los insultos de Silvia. Vio su último mensaje. Bien, olvídalo. Ya me las arreglaré de alguna manera. Ha tomado nota de su rechazo, dijo el agente Weber. No había duda. Sí, dije. Sabía que no estaría allí. Y aún así, dijo, mirando sus notas, puso a 2 niños menores de edad en un taxi. Le dio al conductor el nombre de una calle, pero no una dirección concreta, y no le informó de que usted vendría. Es cierto. Señora Brandt, ¿sabe dónde está su hermana en este momento? Está de camino a un retiro de bienestar en Austria. Creo que su vuelo salió a las 11. El agente Weber miró el reloj de la pared. Reloj de la pared. Eran las 11:30. Probablemente ya esté en el aire. Tenemos que contactar con el padre. Marcus está en Frankfurt por negocios, dije. No sabe nada. Él cree que los niños están conmigo o que Silvia ha hecho planes. Nunca conoce los detalles. Ella se encarga de todo. Entendido. El agente Weber se levantó. Voy a llamar a la señora Silvia Marcus. Si está en el avión, saltará el buzón de voz. Pero tenemos que intentarlo. Marcó el número de Silvia en el teléfono de la comisaría. Lo puso en altavoz. Contuve la respiración. Sonó, sonó y sonó. Esperaba que saltara el buzón de voz, pero entonces se oyó un clic. Hola, era Silvia. Su voz era ligera, alegre. Se oían ruidos de fondo. Gente hablando, maletas rodando. Aún no había despegado. Probablemente estaba bebiendo champán en la sala VIP. El agente Weber me indicó que mantuviera la calma. Señora Silvia Marcus. Sí, ¿quién es? Su voz se endureció. No le gustaban los números desconocidos. Aquí el agente Weber, de la comisaría 24 de Hamburgo. El silencio al otro lado de la línea fue instantáneo. El ruido de fondo pareció desvanecerse. «Policía», preguntó ella. Su voz bajó una octava. «¿Por qué me llama? ¿Es por Hannah? ¿Le ha pasado algo a mi hermana?» Casi me echo a reír. Incluso ahora daba por hecho que yo era el problema. Suponía que había sido víctima de un accidente y que tenía que venir a rescatarme. «No, señora Marcus, su hermana está aquí. Le llamo por sus hijos, Lina y Tom». «¿Los niños?» Parecía confundida. «Están bien. Están con su tía. Están en la comisaría», dijo el agente Weber. Su voz era como el acero. Los encontraron solos en la calle Weststrasse. El taxista los dejó en una esquina porque no tenía la dirección. Estaban alterados y desatendidos. «¿Qué?», jadeó Silvia. «No, eso es imposible. Se lo dije al conductor. Lo anoté». Anotó el nombre de la calle, señora Marcus, no el número de la casa. Y según nuestros registros y las pruebas presentadas por la señora Brandt, ella le dijo expresamente que no estaba disponible para cuidar de ellos. «Está mintiendo», gritó Silvia. Su pánico se convirtió instantáneamente en ira. Ella aceptó. Siempre acepta. Solo intenta hacerme quedar mal porque está celosa. El policía Weber no pestañeó. «Tengo aquí los mensajes de texto, señora Marcus. Usted confirmó su rechazo ayer por la noche a las 20 CL. Silvia balbuceó. «Pensé que lo reconsideraría. Es su tía. Tiene que aceptarla». «No, señora, no tenía por qué hacerlo. Este incidente se documentará como abandono y puesta en peligro de menores». «¿Abandono?», chilló Silvia. «Soy una buena madre. No puede decir eso. Estoy en un retiro de bienestar. Ha subido a 2 niños pequeños a un vehículo con un desconocido y los ha enviado a un lugar donde no había ningún supervisor esperándolos. Eso es abandono». «Deme a Hannah», exigió Silvia. «Póngamela al teléfono inmediatamente». El policía Weber me miró. Negué con la cabeza. No quería hablar con ella. «La señora Brandt está prestando declaración», dijo el policía Weber. «Cese». Ha informado a los servicios sociales. La señora Keller, de los servicios sociales, está de camino para evaluar la situación.
Tiene que volver inmediatamente a Hamburgo, señora Marcus. No puedo, gritó ella. Las puertas se están cerrando. Estoy en primera clase. Este viaje ha costado 3.000 €. Es su decisión, señora. Pero si no está aquí, se tomarán decisiones sobre la custodia temporal sin usted y esta conversación se grabará. Hubo una pausa. Oí a una azafata decir en segundo plano: «Señora, tiene que apagar el teléfono». «¡Tú me has hecho esto!», gritó Silvia, probablemente refiriéndose a mí, aunque yo no había dicho ni una palabra. «Tú me has hecho esto». La conexión se cortó. El policía Weber colgó el auricular. Me miró. «Ha colgado», dijo secamente. «Ha decidido coger el vuelo». Me invadió una oleada de náuseas. Había decidido hacer el viaje. Sabía que sus hijos estaban en una comisaría de policía y se quedó en el avión. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «La señora Keller, de los servicios sociales, estará aquí en 20 minutos», dijo. «Como usted es la tía y está aquí, probablemente entregaremos a los niños a su cuidado de emergencia durante el fin de semana hasta la audiencia del lunes, a menos que usted no pueda acogerlos». Miré a Lina y a Tom. Lina estaba pintando un cuadro de una casa. Dibujó una gran valla negra a su alrededor. «Yo los acogeré», dije. «No los rechazaré. Nunca me niego a acoger a los niños. Me niego a aceptar la falta de respeto de mi hermana. Pero no los dejaré aquí». «Bien», dijo el agente Weber. «Pero comprenda, señora Brandt, que esto ya no es un favor familiar. Es un caso legal. Ahora es usted testigo contra su hermana». «Contra su hermana». «Lo sé», dije, y por primera vez en mi vida no me sentí culpable. Me sentí decidida. Las siguientes 6 horas fueron un confuso trámite burocrático. La señora Keller, de los servicios sociales, era una mujer menuda y perspicaz, con ojos amables. Me interrogó. Interrogó a Lina a solas. Habló con el policía Weber. Explicó que los niños debían quedarse conmigo durante las próximas 10 horas, en el marco de un plan de seguridad de emergencia. Silvia no podría recogerlos hasta después de una audiencia el lunes. Me llevé a los niños a casa. Mi apartamento, que había ordenado y preparado para el trabajo, se convirtió en un búnker. Volví a pedir pizza. Les dejé ver la televisión. No hice nada de mi presentación, pero no me importaba. Dejé mi teléfono sobre la encimera de la cocina. No había dejado de sonar. A las 8 de la tarde llamó Marcus. Descolgué. «Hannah». Su voz sonaba destrozada. Sonaba como si hubiera estado llorando. «Hola, Marcus. Estoy en el aeropuerto de Frankfurt», dijo. «Ahora voy a volver. Acaba de llamarme la policía. ¿Es cierto?» «Sí, Marcus, es cierto. ¿La has subido sola a un taxi?» «Sí». Exhaló un largo suspiro entrecortado. «Me ha dicho que ibas a recogerla. Dijo que le habías rogado que te la dejara. Pasar el fin de semana porque la echabas de menos». Mintió. «Marcus». Le dije que tenía que trabajar. Le dije que no. «Lo sé», susurró. «Te creo». Sabía desde hacía tiempo que ella tergiversaba las cosas, pero se interrumpió. «¿Estás bien? Estás a salvo. Está durmiendo». Lina estaba asustada, pero ahora está bien. «Gracias», dijo él. «Gracias por estar ahí para ella, Hannah. Necesito un favor». «¿Qué?» «Necesito el informe policial y los mensajes de texto. ¿Puedes guardarlos para mí?» Dudé. «¿Por qué?» «Porque he terminado», dijo Marcus. Su voz ahora era más fuerte. «No puedo seguir haciendo esto. No puedo permitir que ella les haga eso. El lunes presentaré la solicitud de custodia total, pero necesito pruebas. Si no tengo pruebas, su abogado me destruirá. Ella ya me está enviando mensajes. Dice que la he secuestrado». «No la ha secuestrado. Lo sé, pero esa es su versión. Lo está tergiversando. Por favor, Hannah, esta vez no la protejas. Ayúdame a salvar a mis hijos. Lo haré», le dije. «Te lo daré todo». Colgamos. Sentí un atisbo de esperanza. Marcus por fin había despertado, pero entonces llegó la otra llamada. Mi madre. Sabía que no debía contestar. Sabía que sería veneno. Pero una parte de mí, la niña pequeña que solo quería que su madre la quisiera, contestó. «Hola, ¿cómo has podido?» Su voz no era un grito. Era un siseo frío y suave. Daba más miedo que un grito. «Mamá, escucha». «No, tú escucha», me interrumpió. «Silvia me acaba de llamar desde el avión. Está histérica. Llora. Dice que has enviado a la policía a por ella, que la has tratado como a una delincuente». «¿Ha infringido la ley, mamá?», le dije, tratando de mantener la voz tranquila. Abandonó a Lina y a Tom en una esquina. Estaban solos. Podría haber pasado cualquier cosa. «Deja de ser tan dramática», siseó mi madre. «Fue un error. El taxista fue un idiota. Silvia cometió un error logístico. Eso es todo. Un error logístico». Sentí que se me calentaba la cara. «Mamá, son niños, no paquetes». Y me mintió
Intentó obligarme a llevarlos después de que yo dijera que no. «Porque eres egoísta», gritó mi madre. «Si hubieras dicho que sí como una buena hermana, nada de esto habría pasado. Es culpa tuya, Hannah. Tú provocaste la escena». Me quedé de pie en mi cocina, agarrándome a la encimera de granito. «¿Yo la he provocado?», pregunté. ¿He provocado que se suba a un avión mientras sus hijos están en una comisaría? Se merece un descanso, la defendió mi madre. Tiene una vida difícil. Tú no lo entiendes porque no tienes hijos. No conoces la presión. Sé lo suficiente como para no dejarla tirada en la acera, dije. «¡Estás celosa!», espetó mi madre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. «Siempre has estado celosa de ella. Estás celosa de su belleza. Estás celosa de que tenga marido e hijos. Querías humillarla. Querías arruinar su reputación». La acusación era tan absurda, tan cruel, que de hecho me despejó la mente. Miré a mi alrededor, en mi tranquilo y seguro apartamento. Pensé en la paz que sentía cuando no estaba cerca de ella. Pensé en mi trabajo, en mi independencia. No estaba celosa. Era libre y eso es lo que ella odiaba. «No estoy celosa, mamá», dije con calma. «He terminado». «¿Qué significa eso?» «Significa que ya no voy a seguir jugando a este juego. He dado las pruebas a la policía. Se las daré a Marcus. Y si los servicios sociales me piden que testifique, les diré la verdad. Les contaré todo sobre el dinero que me has robado, sobre cómo la proteges. Todo. No te atreverás», susurró mi madre. «Destruirás a esta familia». «La familia ya está destruida», dije. «Silvia la ha destruido. Solo me niego a vivir entre los escombros». «Si haces eso», dijo mi madre, con la voz temblorosa de ira, «entonces no hace falta que vengas en Navidad. No hace falta que nos llames. Para nosotros estás muerta». Me dolía el corazón. Escuchar esas palabras de mi propia madre me provocó un agudo dolor físico en el pecho. Pero entonces miré hacia el salón. Vi a Lina durmiendo en el sofá, con la mano debajo de la mejilla. Parecía segura. Si eso significaba estar muerta para mis padres, para que Lina y Tom estuvieran a salvo, entonces que así fuera. «Adiós, mamá», dije. Colgué y luego bloqueé el número. Me quedé mirando el teléfono durante un buen rato. Esperaba sentir remordimientos. Esperé a sentir pánico, a sentir que era un monstruo, pero lo único que sentí fue silencio. El teléfono no volvió a sonar. Fui al salón y me senté en el suelo junto a los niños dormidos. Le eché una manta a Tom. Había perdido a mis padres. Había perdido a mi hermana. Pero vi sus dos caritas respirando suavemente en la tenue luz. Los había salvado y, por primera vez en mi vida, sabía exactamente quién era. No era la sombra, no era el felpudo. Era el muro que se interponía entre esos niños y el caos, y no me iba a mover. La audiencia por la custodia tuvo lugar 10 días después. Entrar en el juzgado de familia fue como entrar en un hospital. Las paredes eran grises, el aire era frío, todos parecían cansados. Entré con Marcus. Tenía un aspecto diferente al de antes. Llevaba un traje oscuro. Se había afeitado. No era el hombre agotado y derrotado al que estaba acostumbrada a ver. Parecía concentrado. «¿Estás lista?», me preguntó en el pasillo. «Sí», respondí. Entramos en la sala del tribunal. Silvia ya estaba allí. Si no la hubiera conocido, me habría dado pena. Iba vestida como un personaje de una película triste. Llevaba un cardigan azul claro y una falda discreta. Llevaba un collar de perlas. Tenía el pelo suelto y recogido hacia atrás. Sostenía un pañuelo en la mano y se secaba los ojos, que no lloraban. Desempeñaba el papel de madre destrozada. Mi madre y mi padre estaban sentados detrás de ella. Cuando entré, mi madre me miró con ojos llenos de odio. Giró bruscamente la cabeza y se negó a reconocer mi existencia. Mi padre miraba fijamente al suelo. Me senté detrás de Marcus. Yo era una testigo. Yo era el enemigo. Comenzó la audiencia. El abogado de Silvia se levantó primero. Era un hombre ruidoso con un traje brillante. Pintó el cuadro de un trágico malentendido. «Su señoría», dijo, señalando a Silvia. «La señora Marcus es una madre cariñosa y dedicada. Cometió un simple error de planificación. Realmente creía, que su hermana, que no tiene hijos y tal vez no entiende el caos de la maternidad, había aceptado ayudar. Se trató de un fallo de comunicación, no de un delito». Se giró y me señaló con el dedo. «La tía Hannah Brandt es una mujer amargada», continuó. «Está celosa de la felicidad de su hermana y de su hermana. Aprovechó un momento de confusión para humillar a la señora Marcus. Llamó a la policía en lugar de llamar a la madre. Fue un acto malicioso». Silvia sollozó en voz alta. Mi madre le acarició el hombro. Yo me quedé sentada en silencio. Tenía las manos cruzadas en el regazo. No reaccioné. Hace un año habría llorado. Habría querido gritar: «¡Eso no es cierto!». Pero hoy sabía algo que ustedes no sabían. Sabía que los hechos hablan más alto que las lágrimas. Entonces se levantó la abogada de Marcus, la señora Foster. No pronunció ningún gran discurso. Simplemente presentó los documentos.
Quiero presentar como prueba el informe policial de la comisaría número 12, dijo con calma, así como la declaración jurada del agente Weber y el informe de la señora Keller, de los servicios sociales. Dejó los documentos sobre la mesa del juez y añadió: tengo el historial de mensajes de texto entre Hannah Brandt y Sylvia Marcus de la noche anterior al incidente. Proyectó los mensajes en una pantalla. La sala se quedó en silencio. Allí, en blanco y negro, estaban mis palabras: no, tengo que trabajar, no puedo llevarlos. Y la respuesta de Sylvia: bien, olvídalo, ya me las arreglaré de alguna manera. No había ambigüedad, no había malentendidos. La señora Forster miró a Sylvia. Señora Marcus, usted tomó nota de que su hermana dijo que no. Sabía que no esperaba a los niños. Sin embargo, puso a un niño de 4 años y a otro de 7 en un taxi con un desconocido. No le dio al conductor una dirección concreta y luego se subió a un avión con destino a Austria. El abogado de Sylvia intentó presentar una objeción. Ella estaba estresada. El estrés no es excusa para el abandono, dijo la señora Foster con dureza. Luego llamaron a los testigos. El policía Weber subió al estrado. Llevaba su uniforme. Parecía enorme al lado de Sylvia. Señor policía, ¿podría describir el estado en el que se encontraban los niños cuando los encontró?, preguntó la señora Forster. Estaban asustados, respondió el policía Weber. Su voz llenó la sala. Temblaban. El niño estaba mudo por la conmoción. Se encontraban en una concurrida esquina del centro de Hamburgo. Si una patrulla no los hubiera visto, o si un delincuente los hubiera encontrado primero, no terminó la frase. No era necesario. Luego me tocó a mí. Llamo a Hannah Brandt al estrado. Me acerqué. Juré decir la verdad. Me senté. Miré a la jueza. Era una mujer con el pelo gris y gafas. Leyó mi expediente. Señora Brandt, ¿aceptó cuidar a los niños ese fin de semana?, preguntó la señora Foster. No, dije claramente. Dije que no repetidamente. ¿Por qué llamó a la policía en lugar de a su hermana?, me preguntó el abogado de Sylvia en el contrainterrogatorio. Intentaba hacerme parecer cruel. Llamé a la policía porque encontré a 2 niños abandonados, respondí. Y cuando el policía llamó a mi hermana Pestazataña, ella no regresó. Se quedó en el avión. Miré directamente a Sylvia. Dejó de sollozar. Me miró con puro odio. Antepuse la seguridad a los sentimientos de mi hermana, dije, y volvería a hacerlo. Mi madre jadeaba en la última fila. La jueza me miró a Sylvia, miró el texto en la pantalla, cerró el expediente. La sala del tribunal estaba en silencio. El único ruido era el aire acondicionado. La jueza Bock se ajustó las gafas. No miró a los abogados, miró directamente a Sylvia. Señora Marcus, comenzó la jueza. Su voz era tranquila pero grave. Llevo 20 años sentada en este banco. He visto a muchos padres cometer errores. He visto a padres pobres, padres enfermos, padres sobrecargados. Hizo una pausa. Pero lo que veo aquí no es un error, es arrogancia. Sylvia se tensó. Las lágrimas falsas se secaron. Han tratado a sus hijos como si fueran una molestia, continuó la jueza. Ignoraron el rechazo directo de su cuidadora. Pusieron en peligro sus vidas para poder ir a un hotel de bienestar. Y cuando la policía les llamó, se negaron a volver. La jueza cogió su mazo. El tribunal dictamina que Sylvia Marcus representa un riesgo de negligencia. La custodia física y legal principal se concede al padre Marcus con efecto inmediato. Sylvia soltó un grito agudo. ¿Qué? No, no pueden hacer eso. La señora Marcus solo tiene derecho a visitas supervisadas, dijo la jueza, ignorando su ira. 2 horas a la semana supervisadas por un supervisor autorizado por el tribunal. Esto seguirá vigente hasta que haya completado un curso para padres de 12 semanas y un examen psicológico. ¡Esto es ridículo!, gritó Sylvia. Se levantó. Su máscara cayó por completo. La madre dulce y triste había desaparecido. La tirana había vuelto. Soy una buena madre. Mi hermana es una mentirosa. Ella lo planeó todo. Siéntese, señora Marcus, o le impondré una multa por desacato, advirtió la jueza. Sylvia se dejó caer en su silla. Miró a su abogado, pero él solo negó con la cabeza. No podía hacer nada contra las pruebas. Se levanta la sesión, dijo la jueza. El martillo golpeó la madera. ¡Ven! Era el sonido de una pesada puerta que se cerraba. Era el sonido de mi libertad. Salimos al pasillo. Marcus exhaló profundamente. Parecía un hombre que acababa de quitarse una pesada mochila que había llevado durante 10 años. Gracias, me dijo. No lo habría conseguido sin ti. Ve y sé padre, le dije. Ve a recogerla. Se fue a firmar los papeles. Me di la vuelta para marcharme. Hannah, me detuve. Conocía esa voz. Sylvia caminaba por el pasillo hacia mí. Mis padres estaban justo detrás de ella. Sylvia tenía la cara roja. Su cabello perfecto estaba revuelto.
Tenía un aspecto salvaje. Se detuvo a solo 60 centímetros de mí. Me señaló con el dedo a la cara. «Has arruinado mi vida», escupió. «¿Ya estás contenta? Me has quitado a mis hijos. Me has humillado. Lo has arruinado todo». Mi madre se colocó a su lado. «Eres una vergüenza», siseó mi madre. «No vuelvas a llamarnos nunca más. Ya no tienes familia». La miré. Miré a mi hermana, que seguía sin asumir ninguna responsabilidad. Miré a mi madre, que defendería a Silvia aunque hubiera cometido un asesinato. Esperé a sentir miedo. Esperé a que la culpa me aplastara, pero no llegó. En cambio, me sentí grande. Me sentí tranquila. «Yo no he arruinado tu vida, Silvia», dije. Mi voz era firme. No grité. «Tú lo has hecho. Tú la metiste en ese taxi. Tú te quedaste en el avión. Eres una serpiente venenosa y celosa», gritó Silvia. La gente del pasillo nos miraba fijamente. «¿Y tú?», dije, mirando a mi madre. «La has protegido. Le has enseñado que puede hacer lo que quiera y que otra persona pagará el precio». «Pues bien, yo ya he pagado suficiente». «¿Te arrepentirás?», gruñó mi padre. Era la primera vez que hablaba. «No», dije, «no me arrepentiré». Miré a Silvia por última vez. «Casi le arruinas la vida», le dije. «Alégrate de que estuviera allí para ayudarla, porque si no hubiera estado en casa, si no hubiera contestado el teléfono, no solo perderías la custodia, sino que estarías en la cárcel». Abrió la boca para volver a gritar, pero no le salieron las palabras. Solo me miraba, temblando de ira infinita. Me di la vuelta. Caminé por el largo pasillo hasta la salida. Podía oírlos susurrar detrás de mí, pero sus voces sonaban lejanas, como una emisora de radio que pierde la señal. Empujé las pesadas puertas y salí a la calle. El sol brillaba, el aire era fresco, respiré profundamente. Era la primera bocanada de aire de mi vida real. 6 semanas más tarde, estaba sentada en el salón de Marcus. Ahora era diferente. Antes, la casa parecía un museo. Muebles blancos, decoraciones frágiles, todo expuesto. Ahora había juguetes esparcidos por la alfombra. Había dibujos colgados en la nevera. Parecía un hogar. Lina y Tom estaban sentados en el suelo, construyendo un castillo con bloques de juguete. «Mira, tía Hannah», gritó Tom. «Es una fortaleza. Es muy fuerte». «Es muy fuerte», dije sonriendo. Lina levantó la vista. Sus ojos eran brillantes. Las ojeras habían desaparecido. «Papá está haciendo tacos», dijo. «Mis tacos favoritos», dije. Marcus salió de la cocina. Parecía cansado, pero era un cansancio bueno, el cansancio de un padre que realmente ejerce su paternidad. «La comida estará lista en 5 minutos», dijo. Se sentó a mi lado en el brazo del sofá. «¿Cómo van las visitas?», pregunté en voz baja. «Bien», dijo Marcus. «Viene al centro, trae regalos, hace fotos para Instagram, pero ya no le dejamos publicarlas. Los niños son educados, pero no corren hacia ella. La echan de menos. Echan de menos la idea que tienen de ella», dijo Marcus. «Pero no echan de menos los gritos. Las pesadillas han cesado. Hannah Tom ahora duerme toda la noche». Asentí. Eso era lo único que importaba. Mis padres habían cumplido su promesa. No me habían llamado. Yo no les había llamado. Se acercaba la Navidad. Sería la primera Navidad que no pasaría en casa de mis padres, corriendo de un lado a otro y preparando la comida mientras Silvia abría los regalos. La pasaría aquí con Marcus, Lina y Tom. O tal vez haría un viaje. Quizás iría a un hotel con spa. La ironía me hizo sonreír. Me di cuenta de que la pérdida de mi familia era el precio que tenía que pagar para salvar a esos niños. Y era una ganga. Vi cómo Lina colocaba un bloque en la punta de la torre. Se tambaleó, pero no se cayó. Ella me miró y sonrió. «Lo he conseguido». «Claro que sí», le dije. Pensé en la palabra no. Durante 33 años pensé que no era una mala palabra. Pensaba que significaba que era egoísta. Pensaba que significaba que no merecía la pena vivir. Pero estaba equivocada. No era un escudo. No era un muro que mantenía fuera lo malo y protegía lo bueno. No era la palabra más poderosa que conocía. Sentí una manita en mi rodilla. Era Lina. Se había subido al sofá. Apoyó la cabeza en mi hombro. «Tía Hannah». «Sí, pequeña». «Ahora me siento segura», susurró. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría. La abracé. «Lo sé», le dije. «Yo también». La tormenta había pasado, la casa estaba en silencio y por primera vez el silencio no estaba vacío, estaba lleno de paz. Por primera vez dije que no y mi hermana me castigó con 2 niños llorando en un taxi. Pensó que podría doblegarme, pensó que cedería, como siempre había hecho, pero lo que no sabía era que su crueldad sería su salvación. Perdí a mis padres, perdí a mi hermana, perdí la ilusión de una familia feliz, pero salvé a las 2 personas que realmente importaban y me encontré a mí misma. Me ha alegrado mucho que estés aquí y poder compartir mi historia contigo. Si te ha gustado mi historia, demuéstramelo dando me gusta
a mi video y suscribiéndote a mi canal. Veamos cuántos somos. Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora me estás escuchando. Tengo mucha curiosidad por saber de dónde son todas estas personas tan encantadoras. Si quieres apoyarme aún más, también puedes enviarme una pequeña donación. En mi canal grabo cada día nuevas historias de vida solo para ti. Y ahora mismo aparecerán en pantalla dos de mis historias más populares para que puedas elegir directamente. M.